nosotros. Buenos En algún días a momento todos. les pasó y acá está Gabriela Bedjan. Menos mal, viste, que uno dice, menos mal que lo que dije no me... Menos mal que estábamos hablando de la música. Sí. digamos. Le preguntábamos a Gaby por este miércoles latino. El decorado, por favor. Gabriela Bedjan con ustedes, señoras y señores, que dice que la música que va... Empieza un poco sí. colorada Sí, la nota. La reacción de la Gaby cuando se dio cuenta que estaba el micrófono abierto. No pasa nada, no dijimos nada fuera de lugar. Estábamos hablando de la música porque es miércoles latinos, así que vamos después de la columna de salud mental, compartir una canción pedida por la psicóloga de Club Social. Gaby, hoy vamos a hablar de un tema... A ver, lo vamos a presentar entre comillas, porque quizás es un concepto amplísimo. Como un poco todo lo que venimos trabajando. Sí, como todo, re Tal cual. profundas. ¿Qué es una crisis existencial? Viste que uno tira esa, viste, como no, estoy atravesando una re crisis de existencia, no sé quién soy, para qué vine a este mundo, qué rayos hago aquí, cómo hago para ser feliz. Digo, ¿eso es una crisis existencial? A ver, yo te voy a hacer una contrapregunta. ¿Qué se te viene a vos cuando yo te digo la palabra crisis? ¿Crisis? ¿Qué es lo primero que se Quilombo, viene? desorden, despelote. Exactamente, tendemos a ver la crisis desde ese lado, Sí. desde la inestabilidad que sentimos en ese momento, desde el desorden. De hecho, desde la psicología, uno de los conceptos que a mí me gusta mucho es esta cuestión de crisis es una desorganización temporal en donde lo que antes me servía y me ayudaba a sostenerme en el día a día ya no me sirve. Es decir, los recursos que antes me servían, ahora dejaron de servirme, dejaron de funcionarme como me funcionaban antes, entonces encuentro un estado de inestabilidad, de desorganización, de caos, de desesperación. Justamente uno dice crisis y claro, es como que todo está mal. Es esa sensación. Sí. Y me gusta hablar de sensaciones porque si bien hay muchas veces en donde la crisis se da en lo concreto, en la realidad, cuando hay cambios externos, cuando hay una situación o alguna pérdida, una situación traumática, algo externo en donde en lo concreto vos podés ver la crisis como tal, muchas veces la crisis es interna. Entonces son sensaciones, son percepciones, son conceptos, son preguntas, como vos me decías. Y sí, esas son las crisis existenciales que no solo son normales, creo que son necesarias. Porque el significado de crisis en chino, escuchá con la que te voy a salir hoy. Políglota, mi amor. Una chica de mundo. No, pero es que me gusta mucho. A ver. En chino, crisis significa peligro, pero también significa oportunidad. ¿Por qué? Oportun crisis, diría Lisa. Porque la crisis es lo que nos lleva muchas veces a un punto de inflexión y que nos lleva a esto de tener que tomar una decisión o un cambio o un camino nuevo. O quizás replantearme todo y darme cuenta que estoy bien por donde venía y quiero seguir por donde estoy. ¿Sí? Pero las crisis son una muy buena oportunidad. Ese caos que sentimos muchas veces son ese empujón, por así decirlo, o esa cuestión de que muchos dicen toqué fondo. Y algunos te dicen, bueno, cuando tocas fondo, lo bueno de eso es que lo único que te queda es subir. Sí, ¿No es cierto? esa es como mi conversación de consuelo, ¿viste? Es como, bueno, yo sé que estoy en el fondo, en lo más profundo en este momento, pero yo de acá no me voy a quedar. Y más abajo que esto no voy a llegar. Entonces vas a salir de ahí, se dice un poco más fuerte. Hay un momento en la vida en el que por ahí, no como una regla, más como una generalidad, digamos, no digo que esto sea sí o sí así, pero hay como algún momento, alguna edad en particular en que vos decís la crisis de los 30, ponele, no sé. Hay varios momentos. Ok. A ver, empezando por el hecho de que entramos a este mundo en crisis. El momento del nacimiento es una crisis. A ver, claro. Es una crisis, es un cambio. Uno lo tiene naturalizado porque uno no se acuerda, uno no tiene memoria de ese momento, pero vos estabas en un hábitat totalmente distinto, funcionando de una manera totalmente diferente, y llega un momento en donde todo cambia, que es cuando nacemos. Nacemos en crisis, nacemos enojados, nacemos en cambios. Exactamente. También es verdad, no pensaba hablar de esto, pero también es verdad que cómo se da nuestro nacimiento también va a marcar mucho a veces las herramientas que vamos a tener
innatas, porque después están las que uno va inculcando en la vida, ¿no es cierto?, que va aprendiendo, pero la situación traumática, porque es una situación traumática del nacimiento, la contención o la falta de contención posterior nos marca mucho, ¿no? Entonces, nacemos en crisis. Otra de las famosas crisis que uno de adultos se olvida y que lo hemos mencionado en algunas columnas anteriores es el tema de la adolescencia. En la adolescencia estás en crisis. ¿Por qué? Porque estás tambaleando entre lo que te enseñaron de chiquito, lo que te enseña el mundo externo y lo que vos querés ser. Entonces, ahí estás en una crisis. Y en la vida vamos a ir transitando por diferentes crisis vitales. Hay una pregunta aquí de un oyente, dice, ¿hay un solo tipo de crisis? No. Muchas. Hay muchos tipos de crisis. Están las crisis vitales de las diferentes etapas de vida, la del nacimiento, la de la adolescencia, la de los 20, la de los 30, la de los 31, la de los... O sea, porque a algunos les va a afectar los 30, a otros les va a afectar los 35, porque... no sé, capaz tenía planeado, tenía pensado, tenía ciertas expectativas de que a los 33, tiro un número que no sea redondo, a los 33 quería llegar a tal cosa y no llegué. Entonces ahí crisis. Entonces ahí viene la crisis. Capaz a los 30 estaba demasiado entretenido en otras cosas, no en el mal sentido, sino que estaba enfocado en algo. O sí, también puede pasar. No quería entrar ahí, pero ya que lo mencionaste. Yo estaba tan enfocada en que a los 33 quería llegar en algo que la verdad que los 30 pasaron sin problema. En cambio, llego a los 33, me doy cuenta que la vida no es como yo quería. Pumba, crisis. Viene una crisis que ya no es capaz tanto de edad, sí influencia, pero tiene más que ver quizás con expectativas, con frustraciones, exactamente, con decepciones. La vida adulta tiene su propia crisis. Y aparte de estas vitales que decís, vienen crisis por situaciones externas, como mencionábamos hoy, cambios, mudanza, cambios de trabajo, cambios en lo familiar, pérdidas de algo muy importante o de alguien. Sí. Después están las crisis internas que tienen que ver con esta búsqueda del sentido que mencionabas al inicio, del para qué seguir. El ser. Exactamente. O por ahí cuando uno se va conociendo también, porque a veces pasamos muchos años de nuestra vida haciendo lo que otros quieren y algo sucede que nos lleva, digamos, como a replantearnos un diagnóstico. Sí. Un diagnóstico es una crisis. sea o de una enfermedad crónica, sea de una enfermedad, digamos, un poco más compleja, de lo que sea, Ya ¿no? que lo mencionás, crisis existencial no es lo mismo que depresión o un cuadro clínico. Exactamente. Si bien en las depresiones o en los diferentes cuadros clínicos se dan crisis. Claro. Por ejemplo, pero no es lo mismo. Claro, un agotamiento excesivo y crónico nos puede llevar a un cuadro de ansiedad y de ataques de pánico. Correcto. ¿Sí? Entonces no estamos mencionando eso porque tendríamos que pedir 3 horas más de temas, pero por eso fuimos mencionando en su momento depresión, ansiedad. Estamos hablando de las crisis de la vida, crisis existenciales, como lo mencionaste vos, que nos pueden, se pueden aparecer sin que la busquemos y que no nos dimos cuenta y pueden llegar. Entonces, hay diferentes situaciones que nos pueden pasar en cuanto a crisis. Yo mencionaba el diagnóstico médico y a mí me sucedió cuando cumplo 25 años o 26, no me acuerdo. Yo había tenido COVID 2 meses antes y sí, en el COVID no fue muy relevante, digamos, en cuanto a mi salud, sí me dejó secuelas. Cuestiones que me tuve que hacer estudios y el día de mi cumpleaños recibo el diagnóstico de mi cardióloga porque tuve taquicardia y la medicación que tenía que tomar. Yo dije, estoy por cumplir 25 años, literalmente de regalo de cumpleaños tomando una medicación para el corazón. Yo dije, algo tengo que hacer. Y eso me llevó a mí a replantearme mis hábitos, ¿viste? Mis hábitos. Entonces empecé a hacer más actividad física, empecé a alimentarme mejor. Yo podría haberme quedado con, no, esto fue el COVID y ya está. Claro. Pero yo entiendo que hay enfermedades que te detonan eso que quizás estaba más frágil en tu cuerpo. Entonces yo dije, es mejor prevenir que lamentar después. Entonces esa crisis, porque fue un choque muy fuerte el día de mi cumpleaños recibir el diagnóstico con la medicación, decir, che, estoy cumpliendo 25 años tomando una pastilla para el corazón, es un montón. Claro. Era como entendiendo que no era una cuestión ajena, sino que algo de lo cual yo sí me podía ocupar. Ahora, Gaby, si no te ocupás y te quedás en crisis y seguís en crisis y no lo ves como oportunidad, digo, porque obviamente la terapia, digo, pero hay un rol también importante, por lo menos en lo personal, por ahí a alguno le puede servir o no, de la espiritualidad,
de la filosofía, digo, la búsqueda del sentido. En momentos de crisis, obviamente, uno va por ahí a hurgar, a investigar. Totalmente. Bueno, yo personalmente considero que somos seres de cuerpo, alma y espíritu, digamos. Entonces, de alguna manera, aferrarnos a aquellas cosas en las que creemos, digamos, es también muy importante. De hecho, una de las grandes crisis que se da en la vida, esto del sinsentido, muchas veces termina evocando hacia lo espiritual, ese algo más, ¿no es cierto? Pero de ahí la importancia de utilizar el momento de crisis en el que estemos para hacernos las preguntas que tenemos que hacernos. Que son las que por lo general evitamos. No queremos. Ahora, sí me parece muy importante que hay momentos de crisis en donde la sensación de desorganización es muy aguda y muchas veces ahí nos desesperamos y queremos hacer algo ya, pero no sabemos ni qué, ni cómo, ni cuándo. Entonces yo siempre digo, cuando hay mucha neblina, a veces es mejor frenar un poquito. Quedarse quieto o ir despacito. Entonces, hay decisiones que hay que tomar y que hay que aprovechar para este tipo de crisis y demás, pero hay veces que no es ya. La crisis nos desespera, entonces nos da esa sensación de que queremos solucionarlo ya. Pero a veces tenemos que, primero que nada, frenar un poquito. Bien. Ver dónde estoy, porque en base a eso voy a saber hacia dónde tengo que ir. Si yo estoy perdida en el medio de la nada y no sé hacia dónde ir, tomo la derecha y capaz me alejo de mi meta. Entonces, si hay mucha neblina en tu vida en este momento, no digo que no hay que hacer nada, dependiendo de la situación, porque como siempre decimos, esto es general, caso a caso hay que evaluar. Pero si hay mucha neblina, hay mucha desorganización y no tenés ni idea de hacia dónde, quizás tenés que esperar un poquito. ¿Sí? Quizás tenés que esperar un poquito. La ansiedad de la desesperación te va a querer llevar a tomar un montón de decisiones. A resolver, para dejar de sentirme así. Claro, para evitar, para evadir, para escaparnos, ¿no es cierto? O para querer solucionar algo que capaz terminamos rompiendo porque no era lo que estaba roto. Entonces, en crisis es importante que si estamos en ese momento quizás tenemos que respirar profundo y esperar un poquito hasta que esa neblina baje. Bien. Cuando empiezo a tener claridad, empiezo a replantearme. ¿Qué cosas también son importantes en las crisis? Mantener lo esencial. Los hábitos que nos hacen bien, los vínculos que nos hacen bien, el autocuidado, ¿sí? Es importante porque las rutinas que son saludables, por más que no tengamos ganas, porque en crisis muchas veces nos vamos a querer aislar, en crisis muchas veces vamos a querer abandonar todo, dejar todo por la frustración. Cuando vemos que abandonamos todo, nos vamos a sentir más frustrados. Les voy a dar un ejemplo que es una terrible boludez, pero a mí me hace una diferencia abismal. El armar la cama. Totalmente. Es una pavada, pero yo cuando, no sé, me retraso un poquito, qué sé yo, tipo perdí colectivo, me voy y me pesa, ahora me pesa. Porque siento que ya quedé yo con la cabeza revoltosa como en la cama. Pero acomodarla y salir de casa viendo que el lo Michi arriba de la cama acomodadita, a mí me da como una paz. Claro, es que no es el hecho de la cama armada, es el hecho de... Cumplí o pude, digamos, de alguna manera anteponerme al desgano. Me levanté en algo pequeño al inicio del día. Y ni hablar de que cuando llegamos después de un día cansador, entrar en una casa ordenada o en una pieza con la cama hecha, tiene sus ventajas. Pero para el que está como bajón, que está medio depre, que está en medio de una crisis, que está duelando, lo que sea, es como que el lograr salir de la cama es súper significativo. Totalmente. Entonces, salir de la cama y hacerla es como la evidencia de, bueno, hoy sí pude. Totalmente. Entonces, en ese lugar está bueno. Gaby, algo que siempre hablamos es, obviamente, esto de reconocer a uno mismo lo que le está pasando, qué hacer uno, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con los que están alrededor? Porque muchos quizás que nos están escuchando dicen, yo no tengo una crisis existencial o ya la viví, pero en este momento no. Pero fulano sí está. ¿Qué hago yo que tengo a fulanito al lado mío en medio de una crisis? ¿Qué hacen los que están alrededor? Mientras la persona se deje ayudar, porque eso es importante, sí, porque creo que es importante entender que no puedo ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Sí. Entonces también es entender el tema de los límites, hasta dónde puedo llegar yo y hasta dónde la persona me permite llegar. Ahora, ¿qué puedo hacer? Escuchar, porque cuando uno está en crisis, hablar funciona, sirve justamente porque es un estado de desorganización. Entonces, hablar nos empieza a ayudar a acomodarnos de a poquito, ¿sí? Creo que escuchar sin necesidad de
tener una respuesta automática o de un consejo instantáneo. A veces es escuchar y es decir, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo crees que yo puedo ¿Cómo puedo servir ayudarte? en algo? ¿Cómo puedo servirte? Si tenés una idea o un consejo o una sugerencia, hacelo, pero desde la empatía, entendiendo que la persona no tiene por qué hacerte caso. ¿Sí? O preguntás primero, después de escuchar. ¿Te gustaría que solo te escuche? ¿Querés que te pueda dar mi punto de vista? Exactamente. Sí, también es importante que está, porque una persona en crisis muchas veces tiene actitudes que pueden lastimar al resto. Sí, te pones medio forrito. Entonces, también es importante que entendamos que no porque la persona esté mal o esté en crisis, tiene el derecho de tratarme mal. Entonces, poner límites también. Porque si no caemos en esta, no, pasa que él está mal o ella está mal y permitimos que nos traten mal. Que de hecho sucede, Gaby, porque el que está en crisis, al primero que va a atacar es al que está al lado. Exactamente. Al que le banca todo, ¿viste? A ese que está bien cerca tuyo, ese va a ligar. Exactamente. Y a veces por miedo o porque no, pasa que está mal o que no ponemos límites. Pero eso lo mejor que podemos hacer es ponerle un límite. Porque que la persona pueda entender que hay vida por fuera de la crisis, entonces es como, mira, yo entiendo que estés pasando por un mal momento, yo te puedo escuchar, yo puedo estar, si quieres un consejo, si quieres, vamos a estar. Pero yo no permito que me trates mal. Que estés mal no justifica que me hagas mal. Es necesario poner límites. Anda para allá, bobo. Y a la persona, quizás en un primer momento les resulte chocante, quizás está en un momento en donde siente que todo el mundo está en contra de él o cosas así y puede usar esto como, viste, yo sabía que nadie me quiere. Puede ser que utilice, que la mente, digamos, le dé ese significado. Pero eso ya es algo que la persona también va a tener que gestionar. Okay. ¿Por qué será que el que anda mal se la agarra con el que está y que es el que más lo quiere? Y es porque es donde somos más transparentes, donde los filtros bajan. Entonces, la familia, los amigos, la pareja tiene la mejor y la peor versión de uno. Porque es donde uno es como uno es. No tenés que andar fingiendo ni cuidándote. Estoy re sorpresa, tenés razón. No lo había visto así. Mensajitos aquí, qué genial la Doc y mi amiga tirando factos. Gracias. Gracias. Demasiada terapia en este cuerpo. Podemos tener una conversación muy interesante con Gaby siempre. Quien esté atravesando esa situación ahora, que sepa que hay algo bueno después. Totalmente. Sepan que del lugar horrible, asqueroso y profundo en el que están hoy, o en el que tienen la sensación que están, de ahí se sale, se puede salir. Totalmente. Eso es importante. Y que si estás en una situación, ves que la situación no cambia o se agudiza, buscar ayuda. Pedir ayuda. Pedir ayuda al más cercano, a un profesional. Es levantar la mano y decir, che, no estoy bien. Porque hay gente que va a querer ayudarte, pero que no va a entrometerse. Entonces es necesario que uno pida ayuda, porque el otro por ahí no sabe o no entiende o no tiene las herramientas para ayudarte o darse cuenta de lo que vos estás pasando. Porque todos estamos un poco pensando en lo que nos pasa a uno. Entonces nos sucede esto de que a veces nos cuesta ver un poquito más allá o le damos nuestros propios significados a lo que el otro está pasando y capaz no se dan cuenta o creen que darte el espacio es lo mejor que pueden hacer y lo que vos estás necesitando es ayuda, es cercanía, es contención. Entonces, es importante que podamos aprender a pedir ayuda, no lo veamos como un símbolo de debilidad, todo lo contrario, todo lo contrario. Hay una frase que me gusta mucho que dice, esto también pasará. Y me gusta porque tanto para lo bueno y que uno aprenda a disfrutar lo bueno, como para lo malo, entender que hay que agarrarse fuerte y aguantar, ocuparnos, porque hay decisiones que a veces vamos a tener que tomar, pero va a pasar. Hay una canción que también dice algo, lo bueno es que lo malo pasa, lo malo es que lo bueno también. Tal cual. Es así, la vida, mi amor. Bueno, dice aquí un oyente, pasa esto con los niños y la mamá. Eso de que llega la mamá o el papá y los chicos muestran toda su frustración. Y los mamá y papá llegan frustrados, cansados del trabajo y todo eso. Los niños. Ok, claro. ok. Como que estaban hechos unos angelitos los niños y cuando llega mamá y papá de pronto están enojados, frustrados, enojados. Claro, pasa que hay una cuestión y es que con el tío, con el abuelo, con el padrino, con el amigo, tienen otro tipo de libertades. Los padres ponen límites, enseñan, educan, ese es el rol de los padres. Claro. Entonces,
el choque, digamos, suele darse de esta manera, lo manifiestan de esta manera, pero padres, madres, esto es normal, es el rol del padre y de la madre, aparte de jugar, de ser divertido, de hacer piola, no es tu rol ser amigo, entonces la amistad lo dejamos para el abuelo, para el tío, para el primo, para... el rol de los padres es el de enseñar, educar, poner límites, entonces también toca soportar esto, pero es una inversión que están haciendo los hijos. Sépanlo. Bánquense ser la porquería, viste, en estos momentos. El policía malo, pero son a quienes después los hijos van a recurrir y son los ejemplos de vida. Entonces, es difícil. Ese límite se va a agradecer más adelante. Exactamente, ese límite, esos momentos, esa frustración. Es difícil, es dura de atravesarse, pero es necesaria y es una inversión muy buena que se hace en los hijos. No soy madre, pero como hija lo sé, entonces, y lo veo en la sociedad hoy en día, lo veo en los pacientes. Se nota mucho cuando hubo padres que supieron usar su rol. Ok. Sí. Y cuando no se nota, después a los 40 y tantos son unos boludotes grandes. ¿Lo dijiste vos? No, lo dije yo. Sí, lo digo yo, me hago cargo, que andan dependiendo emocionalmente de alguien, que no pueden hacer su vida. Bueno, les podemos hablar de eso, la dependencia emocional. ¿Cómo es esta gente que no sabe andar sola? Que necesita llenar un hueco ahí. Andan buscando. Lo anotamos para charlarlo. Una novia que los materne o un novio que las paterne. Tal cual. Está buena esa, ¿eh? Vamos a charlarlo luego. ¿Cómo se conectan contigo? Bien, pueden comunicarse a través de las redes sociales, Facebook o Instagram, psicóloga Gabriela Betjan, o a través de WhatsApp 3625 185619. Ya estamos en septiembre, Gaby. Sí. Ya nos pasó el año por arriba. Ya. Sí, se me olvidó mi número de repente. Un turno para la Gaby, gracias. Qué bueno que de acá voy a terapia, así que estamos bien. ¡Ay, bárbaro! Mira, la psicóloga también va al psicólogo, chicos. Es así nomás. Gracias, Gaby. Nos vemos. Un placer. Desde Resistencia Chaco, transmite LRH 361. Radio Libertad. 99.1. Estás en